empezar con lo de los el taller ese clandestino. ¿Qué? Un taller donde encontraron vehículos robados. De la última nota. Simplemente de los policías de México. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy viernes 2 de agosto del 2019. Fíjate, ya tan pronto y estamos en agosto. Te saludo, profesor Guillermo Torres Zabaleta. Muy buenas tardes, un gusto saludarles desde su programa Hablemos Reporteros. Transmitimos desde Excéntrica Radio a los 2.215 metros sobre el nivel del mar, desde Tlaxcala, en el corazón del altiplano mexicano. Saludo a mis compañeros detrás del cristal en la operación técnica, Alejandro Rivera, y en la producción a Pablo Di Florencio. Soy su amigo Félix Tenocha Díaz y quiero comentarle precisamente, hoy tenemos información pues muy interesante y muy polémica. Le explico a usted. Fíjese que precisamente el día de hoy se ubica en Zacateco un taller de hojalatería donde habría vehículos robados. El sitio se hallaba sin acuerdo. Posteriormente al encuentro de los policías de investigación, se estaban haciendo movimientos con las grúas y con todo esto para llevarse esos vehículos, y se supone que piezas de vehículos robados. Entonces el sitio estaba sin el acordonamiento respectivo por parte de la Policía de Investigación, antes Policía Ministerial, y bueno, pues uno de estos policías de investigación le exige a los periodistas que se retiren A hacer la cobertura. pese a que primero se identificaran. Ellos se identifican, pero los policías ministeriales o policías de investigación no se identifican y todavía dicen, no tengo por qué decirte quién soy. Fíjese, con esas actitudes, y aquí la parte interesante es que le hacemos un llamado al procurador José Antonio Aquiahuac para que, entrados en los cursos de actualización que han estado dando a últimas fechas, pues les den uno de buenos modales a sus policías de investigación. O sea, no con poner cara de perros y gruñir se arreglan las cosas. Una. Dos, si tienen un acordonamiento, júrenlo, como dicen los merolicos, atrás de la línea que estoy trabajando. Y esa es la parte interesante de esta situación. Si nosotros como periodistas, somos periodistas de profesión, ¿sí? Y entonces, si estamos cerca de la zona y está acordonada, no tenemos por qué rebasar esa zona. Y entonces aquí la cuestión es que hagan bien su chamba. Es lo único que se les pide, porque para eso les pagan. Y si no pueden, pues que renuncien. No pueden usted tener policías que pongan cara de perro y estén gruñéndoles a las personas o los ciudadanos, porque son servidores públicos, son nuestros empleados. Una. Y aquí también, bueno, pues precisamente a los policías de investigación señalarles que impedir, inhibir, acosar o prohibir el trabajo de los periodistas es un delito, señores. Así es que vámonos respetando, ¿sí? Nosotros respetamos con mucho gusto su trabajo, por supuesto. No somos enemigos, incluso somos tlaxcaltecas muchos, pero por favor vamos respetando nuestra área de trabajo. Y si ustedes nos dicen, ¿sabes qué? Atrás de la red, perfecto. Está acordonado, es una línea, una cinta amarilla, generalmente, que indica que hay que tener precaución y no meterse dentro de esa zona. Entonces no somos tan imbéciles como para no obedecer, ¿no? Y esto lo digo porque a una compañera de línea de contraste le hacen ese llamado y se ponen en ese plan muy grosero y se le ponen enfrente, ¿sí? Aguas, están incurriendo en delitos, señores, ¿sí? Si ustedes tienen acordonado, repito, ustedes pueden pedirnos que nos salgamos de la línea, pero no pueden prohibirnos hacer nuestra chamba, ¿sí? Y lo más importante, ¿cómo creen ustedes que se informa a la ciudadanía? Y otra más importante, ¿sí? No todos pertenecen al diario de los tlaxcaltecas, algunos sí estudiamos, y obviamente, pues por favor, déjenos hacer nuestra chamba, ¿sí? Esto vamos respetándolo, repito, no es cuestión de discutir ni de ponernos groseros o locos, simplemente cada quien haga su trabajo. Y señor procurador, por favor, ¿qué tipo de gente tiene que lo está haciendo quedar mal? Entonces, por favor, esa cuestión es importante, porque repito, inhibir, acosar, prohibir, impedir el trabajo de los reporteros es delito, ¿sí? ¿Para qué nos vamos a aventar un proceso que no tiene caso? No hay razón de ser. Entendemos
tanto ustedes como nosotros. Y fíjate que aquí el oficial de mayor rango, que casi siempre va a cargo del operativo, es el que debe de encarar a los medios de comunicación y darles los primeros lineamientos, los primeros pormenores de lo que ahí se está realizando. A mí me satisface que hagan una Y a mí me extraña porque cacarean mucho, como tú dices en el diario de los tlaxcaltecas, tantos cursos, tanta capacitación, vienen personajes de Alemania, vienen de otros lados, y no se pone a cabo nada, no se lleva efecto en la práctica. Entonces aquí sí está fallando algo. Esos cursos de actualización pareciera que los tienen en las patas. O nada más lo están presumiendo, ¿no? Para la foto. Entonces, sí, efectivamente, la nota oficial no es la foto que ustedes le filtran al periódico de los tlaxcaltecas. Hay reporteros bastantes en Tlaxcala que cubren la nota roja y que están haciendo su trabajo. Entonces nada más déjenos hacer el nuestro y nos acatamos a los lineamientos. Por supuesto. Bueno, vamos a otra cosa. Ya que hablamos en el mismo rubro de la policía, fíjate que está arrojando muy buenos resultados la Guardia Nacional. Elementos de la Guardia Nacional y miembros de la Policía Municipal de Muñoz de Domingo Arenas evitó que presuntos delincuentes saquearan el ferrocarril, del cual se dieron incluso el lujo de desenganchar un vagón para poder saquearlo, operar a gusto. Estos hechos se registraron en los límites con el municipio de Tlaxco, en un paraje denominado como Camino Rojo, siendo alrededor de las 14:50 horas del día ayer jueves. Y es que los delincuentes de la zona ya tienen medido el horario y los sitios de acceso de la zona, motivo por el que se han vuelto más cínicos y osados. Para inhibir el delito, el personal de Ferrosur alertó antes de esa hora a la Guardia Nacional para que realizara esa labor consistente en frustrar el artero ataque en el lugar señalado, derivado a que varios sujetos a bordo del tren manipularon los sujetadores o muelas, que es el anclaje que acopla y asegura los vagones. Esta manipulación hizo posible separar un vagón del ferrocarril, el cual detuvo su marcha, y de forma pronta acudieron los efectivos de la Guardia Nacional en coordinación con la Policía Municipal, provocando la huida de los presuntos delincuentes que se perdieron en los terrenos de labor de la zona. Y fíjate qué buenos resultados, porque otras veces, debido a que nada más había cobertura local, incluso los delincuentes estaban avisados por tener familiares en la policía local. Fíjate que qué interesante que la policía de Muñoz de Domingo Arenas esté haciendo una chamba excelente y en coordinación, no así su presidente. Vamos a dar una nota más adelante, por cierto. Y bueno, yo quiero comentarte también, Guillermo, y comentarles, amigos del auditorio, que hay y esto es lamentable, fíjense que esto creo yo que sí merece la pena que gente del Cabildo de Apizaco, Tlaxcala, haga un trabajo de discusión muy interesante. Le voy a explicar por qué. Resulta que hay extorsiones de las exoservidoras en Apizaco, y resulta que elementos policíacos femeninos de la ciudad realera extorsionan a las exoservidoras y para ello emplean el muy usado estilo amenazante de te vamos a remitir. Esto con la finalidad de sacarles de 200 a 500 pesos. Y bueno, pues esa labor les habrá encomendado el alcalde Julio César Hernández Mejía. No creo, pero bueno, dicen por ahí los abogados, dejamos el beneficio de la duda. Por otra parte, las exoservidoras señalan que al ser aseguradas y llevadas al juez calificador, le sacan de 3,000 a 10,000 pesos. Vaya mina de oro que encontraron estos flamantes funcionarios de Apizaco, Tlaxcala. Y bueno, pues también hay otra situación que nos llama más la atención. Esto se da en zonas de la Zaragoza con 2 de abril, en la terminal, en la Jesús Carranza, en Cuauhtémoc, en el parque y en varias zonas más. Pero bueno, finalmente aquí yo te quiero decir también que hay un problemita, y esto también deviene de una cuestión de la vestimenta. Y estrictamente hablando, por eso digo que se tiene que hacer una plática muy profunda al interior del ayuntamiento, del cabildo, porque hay señoras y señoritas que pues llevan mayones o leggings o pantalones stretch, y todas se ven muy bien, todas se ven muy sanas, dicen. El problema es que a veces pues uno que otro despistado les pregunta, ¿cuánto, mi reina? Órale, bueno, pues espérenme. Y también, insisto, la plática esta que debieran tener al interior del cabildo es qué tan permisible es y cómo debiera ser. Porque le voy a decir a usted, por si estos funcionarios públicos no lo saben,
Hay estadísticas al respecto de que al haber sexo servicio, el índice de ataques a las féminas menores o adultas disminuye drásticamente. Entonces, lamentablemente es un mal necesario. Por ahí nos basan el dato de que hasta hay un policía que regentea por lo menos a 3 muchachas, incluida su pareja. No sé si sea su esposa, pero bueno, son datos que sotoboche, y usted lo sabe. Y entonces, insisto, esta plática debe de darse porque si es cierto de que le están sacando de 3,000 a 10,000 pesos, pues, ¿qué pasó? ¿Dónde? Pues si su esfuerzo les cuesta a estas damiselas, ¿no? Bueno, pero esto también pone al descubierto un eslabón más dentro de la práctica de la trata. Este tipo de extorsión, este manejo es un eslabón más de la trata. Esto también es trata y por parte de la policía. Que eso es lo grave. Son los que cuidan la seguridad de los apizaquenses y que incurran en este tipo de hierros y delito, pues está tremendo. Bueno, pues déjenme comentarle rapidísimo que en Santa Anita, Huiloa, a la altura del lugar conocido como los manantiales del municipio de Apizaco, hallaron a un ciudadano y esto fue reportado a las autoridades policíacas. Se apersonaron personal de Cruz Roja, la delegación de Apizaco y efectivos de las policías municipales y estatales prestaron auxilio, pero al descender a una barranca de aproximadamente 3 metros de profundidad, observaron a la persona sin vida y al valorarlo ya no tenía signos vitales. Se traslada con la intervención de la Procuraduría General de Justicia del Estado para la práctica de la necropsia de ley. El fallecido presenta diversos golpes en el cuerpo, presuntamente por la caída de la barranca, permanece en calidad de desconocido. Vestía pantalón oscuro, playera azul, trae puestos unos tenis rojos. Se desconocen las causas que ocasionaron esa muerte y efectivos de la Policía de Investigación pues ya indagan los hechos. Así están las cosas en Apizaco. Pues otra muy buena de la Guardia Nacional, con el ánimo de tener mayor movilidad y poder asaltar el tren con toda impunidad, un grupo de presuntos delincuentes colocaron barricadas utilizando para ello piedras en la entrada a la población de Lázaro Cárdenas para impedir el paso de los vehículos, esto en el municipio de Huamantla. Por lo que se presume que estos delincuentes son de dicha población. La Guardia Nacional ingresó por rutas alternas, frustrando el atraco al ferrocarril, situación registrada durante las primeras horas de este jueves, el día de ayer. Todo indica que hay un grupo de personas que se dedican a poner las barricadas con piedras, y lo peor del asunto es que usan a mujeres de esa comunidad como escudo humano para servir también impedir el acceso a la población de las policías en un intento de evitar los operativos y evitar que sus patrullas ingresen a ejecutar la cobertura del operativo de seguridad. Alrededor de las 9 horas por la mañana, los efectivos ingresaron por rutas alternas y frustraron el robo de decenas de costales de azúcar que los delincuentes ya habían arrojado en los terrenos de labor para llevarlos posteriormente. Según reportes oficiales, los sujetos manipularon los angulares del ferrocarril para detener la marcha de la máquina, incendiaron neumáticos en las vías, obligando al operador a frenar totalmente su avance, lo que les permitiría iniciar las maniobras de descarga. Por ello, el maquinista paró solicitando el apoyo inmediato del personal de Ferrosur, y los guardias de seguridad pidieron la ayuda de la Guardia Nacional, la cual, en coordinación con la Policía Estatal, lograron inhibir la comisión del delito de casi un centenar de costales de azúcar. Aperturaron al menos una decena de vagones y presuntamente vaciaron casi el 30% de cada uno de estos vagones, arrojando los costales que fueron encontrados en las vías del tren, los que fueron recuperados. Algunos pues obviamente se rompieron y se desperdiciaron. Fíjate que esto es interesante porque estamos hablando de una población que ya está catalogada, y me extraña porque, como decíamos hace tiempo, se supone que estamos sumamente vigilados. Hay Guardia Nacional, hay Policía de Investigación, hay elementos de gobernación estatal en cada municipio, hay gobernación municipal, y de esto, pues, ¿qué está pasando? Ayer no me helicóptero y drones en la policía, pero no algo no me cuadra. Sí. Quiere decir que algunos estarán inmiscuidos en este tipo de problemas. Pues, digo, es altamente sospechoso, digo, por lo menos yo no nada más te estoy pensando yo, hemos platicado con personas que le dicen, bueno, pues es que es muy fácil de detener,
hay elementos que están inmiscuidos en ese robo. Es una ruta del dinero. Sería grave y lamentable que eso ocurriera, ¿no? Así es. Pues fíjate que te comentaba hace un momento que pues es cínico, corrupto y defraudador el alcalde de Muñoz de Domingo Arenas. Cuentas alegres señalan que el daño patrimonial alcanzaría al menos casi el $500,000 por un presunto fraude provocado, promovido e incentivado por el alcalde de Muñoz de Domingo Arenas, Rogelio Pérez Salazar, y su secretario técnico, Lauro Vázquez Castro, quienes habían lanzado una convocatoria en febrero de 2018 para realizar el trámite de visas de trabajo en Canadá, o para Canadá más bien, motivo por el que, bajo promesas de un futuro promisorio, logran que los embaucados se entreguen la cantidad de $1,600 para movimientos de gestión, motivo por el cual entregan dichas autoridades un recibo con sello oficial de la presidencia de la demarcación municipal, a efecto de que haya una confianza en dichas maniobras gestoras. Aun cuando se señala que la gestión se abriría para un centenar de ciudadanos que quisieran laborar en Canadá, día a día están saliendo más quejosos en este penoso asunto, del que a más de un año y medio estas autoridades traen a la vuelta y vuelta, provocando enfado de los ciudadanos que creyeron en una gestión responsable y seria del edil de Muñoz de Domingo Arenas. Y bueno, pues Soto Boche se tiene conocimiento que el descaro del alcalde de Muñoz de Domingo Arenas, Rogelio Pérez Salazar, y de su secretario técnico, Lauro Vázquez Castro, rayan en sí mismo, pues argumentan que los periodicazos les hacen lo que el viento a Juárez. El asunto es de conflicto reservado, pues se presume que el daño alcanza más de $500,000 de ciudadanos que pagarían la cuota de $1,600 por concepto de trámite de visa de trabajo para Canadá. Los afectados acusan que han buscado respuesta del edil y su secretario técnico, quien al parecer es familiar político y solamente responden con evasivas, sin dar una fecha definitiva para regresar el dinero entregado. Y bueno, pues yo quiero decirle también a los amigos que nos están monitoreando que son delitos graves por la emisión de documentos presuntamente de un programa federal, ¿sí? Hay recibos. Y la otra, es un fraude, y además hay otros delitos que podrían derivarse, sobre todo por el uso del sello de la presidencia. Es un uso ilegítimo y falso para confiar a las personas, y eso sí es grave. Y bueno, ya que hablas de cosas graves, en un barril de pólvora se ha convertido el PT por estas personas que les denominan los vividores, los Garay. Al parecer ya hay tiro cantado contra Silvano Garay Ulloa, aquel supuesto líder que dijo en algún momento que los tlaxcaltecas son unos pendejos, y lo dijo posterior a una reunión política al demostrar que él maneja el Partido del Trabajo a su modo y antojo, manejo que se le ha pegado en las formas a su hija Jordana Garay Loredo. Han empezado a surgir inconformidades entre la militancia petista, donde el principal problema es el enriquecimiento gracias a los malos y amañados manejos dentro del partido de quienes se han ostentado como dueños del Partido del Trabajo, el diputado federal Silvano Garay Ulloa y su hija, la diputada local Irma Jordana Garay Loredo. Los Garay se han concentrado en llenarse las bolsas de dinero a costa del trabajo de sus agremiados, pero según nos señalan voces al interior de ese partido, el hartazgo está llegando a su punto álgido debido a la falta de transparencia en el manejo del Partido de la Estrella. Garay Ulloa, antes de llegar al Congreso de la Unión, prometió que iba a gestionar recursos para brindar apoyo a su gente. Sin embargo, al sentir el poder que tiene la curul federal, ha omitido sus compromisos y dejó en claro que es un mentiroso. Más de $500,000 de prerrogativas que llegan a las arcas del partido en Tlaxcala se quedan en sus bolsas. Con el contubernio del personal administrativo, maquillan gastos para justificar recursos y gastos. Garay Loredo es improductiva en el Congreso local. Estrenó camioneta, casa de lujo en fraccionamiento de Ocotlán a costa de medrar los recursos que obtiene del PT. Aunque hay inconformidades en el interior del Partido de la Estrella, la pregunta es ¿quién y cuándo le pondrán el cascabel al gato? Bueno, pues resulta, Guillermo, que haciendo precisiones muy puntuales, yo creo que si Silvano mantiene lo dicho, como caballero que es, pues yo nada más quiero hacer una aclaración: pendejos los tlaxcaltecas no, más bien los que están en el Partido del Trabajo que soportan sus tonterías. Ahí sí, discúlpeme usted, pero esos sí son dejaditos y tontos. Si ya hay ese problema, bueno, pues que la verdad que dicen por ahí que la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Así es. Creo que es lo correcto. Así es.
Y bueno, pues déjame comentarte que excelente trabajo de la compañera Ana Conde, que hizo un trabajo sobre el operativo contra el ambulantaje en Apizaco. Por cierto, vi bastantes fotografías donde la gente llevaron triciclos y cosas, creo que hasta canastas de comida que recogieron de los comerciantes, pero esto tiene también otro fondo. Y voy a leerte lo que dice la columna de Ana Conde. Dice el dicho que muerto el niño quieren tapar el pozo, y es que a la administración panista de Apizaco Tlaxcala el ambulantaje pues la ha rebasado y las autoridades muestran la incapacidad para mantener orden en las calles de la cabecera municipal. Fuentes consultadas señalan que desde el cambio de tianguis, o sea que estaban en la Cuauhtémoc, se inició con una labor de meter más comerciantes a la zona de tianguis, lo que hoy ha detonado que al menos el miércoles, sábado y domingo se tenga un excedente de 600 negocios más en las calles Xicoténcat, Emilio Carranza, Moctezuma, Ibarra y Coller. Señala la fuente que los espacios no han sido gratuitos, pues han dejado jugosas ganancias a líderes del comercio y autoridades, ya que se tiene conocimiento de que los espacios en tianguis han sido desde los 5,000 a los 50,000 pesos, y en algunos casos la instalación de esos puestos de tianguis se deben a la amistad con el alcalde, con el secretario del secretario, los regidores, los líderes del comercio y por supuesto bajo la complacencia del director de Desarrollo Económico Javier Llera Martínez, quien no ha aplicado un estudio serio que permita la correcta aplicación del mal llamado comercio informal. El problema de fondo es que se han iniciado los operativos sin ton ni son, esto con el ánimo de levantar a aquellos que les son incómodos al gobierno municipal, afectándoles en sus productos que generalmente son perecederos y son productos que en múltiples casos tanto los inspectores de vía pública y algunos elementos de policía se tragan, haciendo perder el dinero invertido por los comerciantes. Es loable, dijo la fuente, que el gobierno municipal realice un trabajo de disciplina en el comercio, pero más loable será que entregue cuentas claras del costo de cada puesto que se ha instalado, en qué zonas, en qué calles, de qué producto y qué destino tiene ese pago o aportación económica que hizo el comerciante, porque como dice la fuente, el hecho de colaborar en más de una administración municipal me permite asegurar que se han instalado más de 600 puestos en tianguis, sobre todo porque conozco los padrones de los 3 tianguis. Y otro de los problemas es que al comercio semifijo se haya incrementado el pago mensual de 200 a 300%, sin incluir los horarios desfasados que impone el ayuntamiento. El gobierno municipal al inicio de los trabajos contra el ambulantaje publicó lo siguiente: inicia regulación de ambulantaje en Apizaco y deberán tener credencial. Pido con mucho respeto la comprensión de la ciudadanía respecto de este operativo, ya que es la misma ciudadanía la que pide que se regule el ambulantaje. Esto lo dijo el presidente municipal. La Dirección de Desarrollo Económico de Apizaco inició esta mañana un operativo permanente para retirar de la vía pública comerciantes informales que no cuenten con credencial para vender. Cabe destacar que a inicio de este año, 2019, el gobierno municipal de Apizaco dio a conocer este esquema de control y regulación del ambulantaje a través de credenciales gratuitas, por lo que hoy se llevó a cabo el decomiso de las mercancías de quienes no cuenten con esta acreditación. Este control tiene la finalidad de regular a los cerca de 700 vendedores ambulantes que existen en Apizaco a favor de la mejora de la movilidad en calles y banquetas de la comuna. Al respecto, el alcalde Julio César Hernández Mejía expresó: pido con mucho respeto a la comprensión de la ciudadanía respecto de este operativo, ya que es la misma ciudadanía la que pide regular el ambulantaje y cuando se toman acciones nos hacen ver como los malos y abusamos de estas personas. Entendamos que el comercio formal se debe de regular, pero no erradicar. En Apizaco existen 3 horarios destinados para la venta de la vía pública: el primero de 6 a 11 de la mañana, el segundo de 11 a 6 de la tarde y el tercero de 6 de la tarde a 11 de la noche. Respecto al operativo, este se mantendrá vigente de manera permanente, por lo que se hace la invitación para acudir a la unidad de comercio en vía pública, ubicada al interior de la plaza comercial de la antigua estación, en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde para tramitar su credencial. Dicha credencial no tiene costo, los interesados deberán presentar tarjetón 2018, INE, comprobante de pago, predial y agua potable, además del domicilio. Y bueno, pues por si no lo sabe el presidente, pues yo quiero decirle que no es el comercio formal, es el comercio informal. Y el ambulantaje no estorba porque camina. Los que estorban son el comercio semifijo. O sea, yo insisto, estas autoridades tienen que ir a un curso de manejo de las cosas como se hacen. No deben ni pueden
Y esto precisamente fue mandado por el área de comunicación. Imagínate, todo está escrito con las patas. O sea, ¿qué profesionalismo hay en este tipo de trabajo, Guillermo? Da vergüenza. Pues es que no salen de su oficina. Además, esto va a tener un costo político porque el presidente municipal de extracción panista no le está haciendo ningún favor a su partido que le sirvió de cuna para llegar a la presidencia. Pues tampoco son madres de la caridad, porque eso no es gratuito. Luego no se estén quejando en las urnas que les cobran la factura el electorado. Y bueno, pues sigue más de delitos. Aquí tenemos una crónica de tantas que nos da este paso. Incluso han surgido nuevos neologismos por parte de los asaltantes. Sí, Y aquí está uno de los más ortodoxos, porque el más común, que lo toman las cámaras que ya traen las unidades de transporte, que a últimas fechas han quemado varias en la ruta de Catepec, han quemado como 7 microbuses, los han incendiado, colectivas, y en fechas pasadas secuestraban y asesinaban a los pasajeros. O sea, aquí el asalto es por 2 vías, por extorsión, son grupos organizados, y los asaltantes, que bueno, pues a eso se dedican de manera informal también. Entonces, al grito de, ¿cómo era? Cámara, chingó a su madre mi gente, aflójenle, ¿sí? Un video difundido en las redes sociales captó el momento en que 2 sujetos se hicieron pasar por pasajeros e incluso dieron las buenas noches a usuarios. Los asaltan a punta de pistola sobre la carretera Lechería Texcoco. 2 hombres, uno vestido con sudadera azul, gorra negra y pantalón de mezclilla, no especifican marca para ahorrar espacio. Su cómplice, que importa una gorra roja con blanco, no dicen de qué equipo, una sudadera verde y pantalón de mezclilla, tampoco dicen la marca, abordan la unidad a la altura del municipio de Catepec. Luego de que la unidad avanzó algunos metros, uno de ellos, quien se encuentra sentado a un costado de la puerta, les grita a los pasajeros: cámara, chingó a su madre mi gente, mientras corta cartucho para amagarlos y entregan sus pertenencias. Además, amaga con el arma de fuego al chofer de la unidad. Los hombres exigen carteras y celulares. Los pasajeros van entregando sus pertenencias a su cómplice, según se puede apreciar en el video. Se escucha una mujer que le dice: no traigo su celular. Ahí está, mira, al momento que le exigen que entreguen los objetos. Tras haber despojado de sus pertenencias a los usuarios, los delincuentes le piden, ahora sí amablemente, al chofer que los baje en el próximo semáforo. Y sí es cierto, he oído que dicen: ya valió vértebras, mi gente, entréguenle, ¿sí? Oí uno muy decente: ahora sí, ya se chingó, banda, entrándole, bandota, dicen ellos. Y van quitándole su lana a todos. Qué feo. Pero pues pusieron policías encubiertos, pero pues no. Voy a dar lectura a otra situación que esto pasó en Morelia, Michoacán. Así es. Y te voy a platicar porque de esto hoy me siento magnánimo, con el corazón benévolo, y vamos a darle una asesoría al presidente de Apizaco. Le voy a comentar. Vendedor pisa sus churros para que no se los quiten. Dice: te llevas pura de árabe. Los hechos tuvieron lugar en Michoacán, donde un vendedor ambulante tuvo que pisar sus churros para evitar que fueran asegurados por inspectores de la ciudad. En las imágenes de más de 2 minutos de duración, se observa cómo el vendedor de churros recoge sus churros del suelo y reclama la actitud del inspector de la ciudad. En redes sociales circula un video en el que se observa el momento en el que el vendedor ambulante pisa sus churros para evitar que sean asegurados por las autoridades de Morelia, Michoacán, y reclama la actitud del inspector de la ciudad. Y obviamente que esto deriva porque se los tiró al tratar de detenerlo, se los tira el inspector de vía pública, y pues al tirarlos dicen: ya no te llevas pero ni nada, ¿sí? Te llevas pura verde. Dice el vendedor al inspector, quien intenta llevarse la charola de los churros y la base donde los coloca. Al ver que el inspector intenta despojarlo de lo que queda de sus churros, el vendedor pues opta por pisarlos y patearlos. Dice: vamos a darles unos putazos a los güeyes, vamos a darles unos putazos a esos hijos de la... Reclama un vecino de la zona, quien estaba observando la agresión de los inspectores. Se salvaron de ser linchados. Bueno, yo decía que me siento magnánimo y vamos a dar una asesoría gratuita. Miren, el asunto de esto es que esto que están haciendo estos inspectores de vía pública no es un acto de autoridad. Es un acto de imbécil, porque a los comerciantes no se les jalonean las cosas, ¿sí? Y si hay que regularizarlos,
es un acto de autoridad. Hay que decir, ¿sabes qué? Mira, estamos corrigiendo el aspecto del comercio, te invito a que acudas, en calidad de mientras, tu identificación. Se le toma la fotografía, te espero mañana para que arreglemos. Y obviamente sí hay que apoyarlos porque hay mucha gente, y es lo más fácil. Actualmente la gente se está dedicando a vender churros, calcetas, cualquier tipo de producto a la que sean fáciles de producir para sacar de tragar. Y entonces, efectivamente, esto sería un acto de autoridad si se actuara de esa manera responsable, madura, respetuosa, con los lineamientos de la ley. Digo, si la ley les da las facultades, pero no llegar a jalonearse y hacer panchos y que la ciudadanía les chifletee y les miente la madre. Eso no es un acto de autoridad, señores, ¿sí? Para eso se debe tener esa calidad moral de decir, a ver, vamos a hacer esto y te espero. Sin llegar a la confiscación. Sin llegar a la confiscación y obviamente, pues la fotito. Digo, nosotros desde este espacio hemos dicho que los policías, cuando llegan en bola, en banda, un policía tiene que dirigirse a las orillas y empezar a tomar video de quién está tomando video, porque resulta una cosa sumamente interesante. Digo, yo no soy policía, pero le explico un poquito. Hoy me siento benévolo. Se toman las imágenes de quien está tomando video, y la gente que está tomando video son los primeros respondientes ciudadanos. ¿Para qué? Para que se sustancie el informe que hacen los elementos policíacos para sus jefes inmediatos superiores y para lo legalmente conducente. Entonces, ojo, ¿sí? Nosotros ya hemos dicho que con mucho gusto damos, digo, si la persona que se lo dijimos no se lo comentó, pues qué lástima, porque entonces tiene el enemigo en casa. Nosotros sí podemos darle una asesoría para que la gente de la policía haga las cosas adecuadamente, o para que la gente de comercio, de vía pública, haga las cosas correctamente con un rasgo de autoridad, no a llegar a jalonearse, pero sí es importante meter un orden, meter una programación esquemática y empezar a hacer que el comercio sea una cuestión disciplinada. ¿Por qué? Porque hay miles de puestos o hay cientos de puestos que están mal acomodados, que incluso obstruyen la vía pública, que incluso pudieran provocar daños a la ciudadanía. Están comprando, pasa un vehículo muy cerrado o pasa un borracho, te los lleva. Entonces, nosotros sí podríamos hacer ese tipo de trabajo. Ya lo ofrecimos sin costo. Si no lo quieren agarrar, pues es su problema, sigan regándola, porque esto les va a generar dividendos políticos, señores, aguas. Entonces, cuando llegue la época electoral, no estén de plañideras ni de quejumbrosas, por favor. Vamos con más información, Guillermo. Bueno, pues otro que se declara incompetente es el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque el retiro de malla antiinmigrantes en Apizaco es una labor imposible, acepta el titular de la Comisión de Derechos Humanos en Tlaxcala. La realización de un proceso para el retiro de la malla antiinmigrantes sería largo y tedioso, asegura el ombudsman de Tlaxcala, Víctor Cid del Prado Pineda, al referirse al obstáculo colocado en la tercera privada de la calle Álvaro Obregón, colonia ferrocarrilera, mejor conocida como Colfer, en la ciudad de Apizaco, la cual fue colocada por la exigencia vecinal que asegura que se cometen robos a transeúnte e incluso drogadicción y espectáculos obscenos por parte de los migrantes. El problema de fondo, dice del Prado Pineda, es que hubiera voluntad de las partes involucradas para entender la necesidad de los demás. Y le comento que según datos oficiales no hay a la fecha una sola queja interpuesta ante las autoridades ministeriales de robo u otros delitos en esta zona cometidos, además de que en los ciudadanos priva una xenofobia rampante. Pero eso sí, en las calles de Apizaco rotan jóvenes que dicen ser centroamericanos y no lo son, pues son vecinos de algunas zonas de la ciudad o ciudadanos de Veracruz y Puebla y otros lares, pero mexicanos que ven en la mendicidad una forma de obtener unos recursos que solicitan a transeúntes y automovilistas. Apunta también que el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que es un tema donde se tienen que sentar todos los actores, presidencia municipal, el director de la Casa Hogar, el padre Elías,
los vecinos, comisión estatal y organizar que haya disposición de las partes para solucionar, para aprender a vivir con el flujo migratorio, que pues es una realidad innegable en Apizaco. Pues así ocurre y eso es totalmente cierto. Pues lleva mucho tiempo esto. Pero bueno, pues aquí las autoridades abdican de su trabajo, ¿no? Ese es el problema de fondo. Ya habíamos platicado, Guillermo, con respecto a la atención médica del Seguro Social y me complace que compañeros humanistas tienen ese tipo de labor también. Roberto Nava, en Ahora Infórmate, pues habla del humanismo y sensibilidad en el hospital de IMSS en Tlaxcala no existe, ya que en el piso esperan turno pacientes con insuficiencia renal. Me llamó la atención mucho porque incluso hubo hasta fotografías que publicó, muy excelentes fotografías, y quiero decir que, bueno, pues pacientes del Instituto Mexicano del Seguro Social con problemas de insuficiencia renal tienen que esperar sus turnos por horas para recibir la atención médica en el suelo, ya que fueron retirados los asientos que se encontraban en ese lugar. En contraste, el delegado de esa dependencia despacha en una lujosa y cómoda oficina. Fue en redes sociales donde el comunicador, bueno, pues ya hizo pública esta situación, y esto ocurre en la Loma Xicotenca, pero no solamente en la Loma Xicotenca, ocurre en todas las instancias o hospitales del Seguro Social del Estado. Tal parece que se treparon a su ladrillo y hacen caso omiso de, ¿dónde quedó ese humanismo? ¿Dónde quedó ese trabajo por la sociedad? Lo están dejando de lado, y bueno, pues hay una exigencia, una necesidad de que se cumplan pues el trabajo como debe de ser para toda la gente. Pues es lamentable también que el delegado estatal del Seguro Social, Gabriel Pérez Corona, pues despache en cómodas instalaciones del conjunto ubicado sobre la avenida Guillermo Valle, rodeado de sus cortesanos, y esto pues sí es altamente triste. Delegado, por favor, hay que dar un paseo en sus clínicas, porque una de las dos, o informa que están haciendo bien las cosas y no lo sabe usted, o algo está ocurriendo, y eso no es sano para la sociedad. La cuarta T se supone que es una transformación en favor de la ciudadanía y usted no está cumpliendo. Pero fíjate que esto también no es privativo del seguro. También en el ISSSTE me ha tocado presenciar con actos de bronca, porque hay quienes tienen que llegar para solicitar una consulta desde las 4 de la mañana y abren hasta las 8, bueno, abren a las 7, atienden hasta las 8, pero de las 4 a las 7 la persona, aún en invierno con lluvia, tiene que estar formados afuera, a la intemperie, y le piden a los vigilantes, que son una empresa de seguridad privada que nada tiene que ver con la institución, que les abran para que estén en la parte del lobby, y no les abren, y ha habido, te digo, enfrentamientos incluso que pasan de los verbal a los golpes. El último fue en esta semana, pero esto fue en el IMSS, pero me refiero al ISSSTE, y se agudizó esta situación cuando estaba Perla López Loyo. Incluso hubo un cambio de directora, y ya la directora pidió que los asignó para que pudieran ingresar a la sala de espera, pero ha habido mucha deshumanización, y aquí concretamente en el área de atención médica había donde se sentara la gente que va, deposita su carnet a partir de las 6 de la mañana en que dan acceso, porque hay unos que llegan antes, llegan desde las 5, abren a las 6 y empiezan a poner de forma acumulativa sus carnets para que les vayan a expedir un formato para que pasen a las clínicas y puedan recibir sus sesiones de hemodiálisis en las clínicas asignadas, que son particulares. Es un servicio subrogado, pero ese trámite lo hace cada mes. Y había unos asientos donde ponías tu carnet y podías llegar, sentarte. Llegaba el personal a las 8 y ya te iban atendiendo, ibas a dirección a que te firmaran, sacabas una copia como comprobante de que ya habías recibido el formato y te retirabas, pero esto involucraba de 2 a 3 horas. Ahora ya no hay donde sentarse. ¿A dónde habrían quedado esos asientos? ¿Alguien se los robó? No, por supuesto. Simplemente pusieron unas jardineras, le dieron una pulita al piso y se ve más bonito, pero hay personas que van desde lugares muy distantes, de muy bajos recursos, y están con sus pacientes ahí ya muy deteriorados precisamente por la insuficiencia, y es lastimero. Oigan, delegados, qué poca educación. Eso sí es tener muy poca educación. Sensibilidad. Y sensibilidad también, ¿no? Bueno. Insensibilidad, por supuesto. Bueno,
Esto es tomado del Facebook, tomado de Apizaco y sus alrededores, y esto nos viene a razón de que benditas redes sociales nos permiten conocer los pensamientos de los ciudadanos, y ojalá y el presidente de Apizaco, Tlaxcala, hiciera caso de este tipo de quejas, porque fíjate lo que dicen: La extorsión. policías de Apizaco son extorsionadores, son una mafia, pues realmente no hay quien los detenga. Pues me pararon diciendo que tenía placas sobrepuestas y se le dijo al juez que no, que tiene calcomanía, embobado, verificaciones, placas. Me agarran el viernes, me detienen en el carro por 3 días, levanto una acta en Tlaxcala en anticorrupción y hasta ahora no lo han llamado. O sea, pues si en Tlaxcala el sistema anticorrupción no está funcionando, es infuncional. Bueno, pero en fin. Y dice, al principio me pidieron 1,800 y al último tuve que dar 1,000 pesos. ¿No es abuso de autoridad? Pregunta. Lo único que le faltaba a mi auto es que no tenía copete de taxi, pues en el Estado de México no estamos regulados. ¿De dónde sacaron que son placas sobrepuestas? Mi auto tiene placas de transporte, bien, no es pirata. En el Estado de México, si yo hubiera tenido placas sobrepuestas, me hubiera llevado al Ministerio Público porque es un delito. Ese carro lo tengo desde hace 15 años con esas mismas placas. ¿Por qué hacen eso? He ido a varios estados, me han checado el carro y nunca he tenido problemas. Sí me gustaría que subieran mi comentario para que seamos más y haya una contraloría para dar de baja a esos policías que no hacen bien su trabajo. ¿Quién les dice que son placas sobrepuestas? ¿De dónde lo fundamenta? ¿Quién los apoya? Ay, Señor, bendito sea Dios, que efectivamente, si no son placas sobrepuestas, qué barbaridad que los policías sigan haciendo una labor chingativa, por decirlo menos. ¿Sí? Y presidente, es su imagen. Si así se expresan los policías, ¿qué cosa dirán usted? ¿Cuántas mentadas? Bueno, pero a usted le vale mal, mientras cobre su cheque, a usted le vale sorbete, usted está feliz. Vámonos con más información. Bueno, pues aquí una que nos comparte la página de excelsior.com. Es algo que tiene que ver con el maltrato infantil y la desintegración familiar. ¿Sabe usted qué distancia hay de la cordura a la locura? Ojalá me perdones, maté a tu hija, ve a buscarla a la casa. Teresita, una niña de 10 años, murió presuntamente víctima de los constantes maltratos por parte de su abuela materna. La menor fue hallada envuelta en una cobija dentro de un domicilio en el pueblo de Santiago Coajustenco, en el municipio mexiquense Tenango del Valle. Tenango está entre Toluca y Tenancingo, a medio camino. Los vecinos señalan que la abuela habría avisado a la madre, quien no vivía con ellas, que asesinó a la niña. Ojalá algún día me perdones, pero ya maté a la niña. Ve a buscarla a la casa, reportó la agencia MBT para posteriormente huir. Ante ello, la madre alertó a los vecinos para que acudieran al domicilio y fue cuando encontraron el cuerpo de la niña de 10 años envuelta en una cobija. Servicios de emergencia solo lograron constatar el deceso de la menor. El pueblo entero despidió a la niña Teresita, quien denunciaron sufría maltratos físicos por parte de su abuela Elvia, quien estaba a su cargo y la golpeaba constantemente, incluso llegó a quemarla con cigarros. Fue velada en una casa del pueblo Santiago Coaxustenco, luego de que los vecinos cargaron su ataúd y adornaron con flores y globos el altar donde se le dio el último adiós. Y no se le permitió a la familia estar presente, ni siquiera a la propia madre de la niña. Teresita estudiaba la primaria, aunque solo acudía en algunas ocasiones. Sus compañeros mencionaron que presentaba lesiones en la cara, brazos y abdomen. Cuando acudía a la tienda, iba siempre cubierta con chamarras para evitar que los golpes salieran a la luz. Una vecina de nombre Rosario incluso denunció ante el DIF los maltratos de los que era víctima la menor, pero solo algunas ocasiones atendieron el reporte. Acudían al domicilio y no resguardaban a la menor. El cuerpo de Teresita fue colocado en un ataúd color blanco que fue depositado en el panteón de la localidad, luego de que sus restos fueran velados y los vecinos realizaron una colecta para cubrir los gastos. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México indicó a través de su cuenta de Twitter que por posibles omisiones de autoridades frente al caso de maltrato físico reiterado en contra de la menor, se inició una investigación de oficio con expediente CODHEM-TNV 25-8-219. Y como decías hace rato, pues ya después de la niña ahogada. Pues sí, y lo más interesante, y esto debe de ser un motivo de reflexión para ustedes que nos están escuchando, porque para que ella denuncie. ¿Cuánta gente, cuántas cosas vemos
el hecho de que un menor esté semi-apagado, los niños son traviesos, siempre han sido traviesos, un niño sano es altamente travieso, y hay que dejarlos por el que gocen su infancia. Y la parte importante es, si usted ve que un niño está apagadito, está enfermo, ¿le duele el estómago o qué le duele? Porque a veces ese tipo de tratos les duelen hasta el alma, y eso impide que se desarrolle correctamente. Es una clara Y evidencia. aparte, Guillermo, el problema es que a veces ese tipo de violencia intrafamiliar, ¿sí?, provoca que los menores se suiciden, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto? Y obviamente hay datos, estadísticas importantes de las comisiones de derechos humanos que indican que los lugares donde los menores sufren agresiones son en la casa o en la casa de los familiares, con los tíos, con los abuelos, con los padres, con los primos, con los compadres. Y bueno, pues es una larga lista, y entonces nosotros tenemos que estar al pendiente. Ojo, no se distraiga y tenga cuidado con los menores. Es importante porque a partir de ahí es como se van a desarrollar. ¿Quiere tener hijos sanos a futuro? Hay que estar al pendiente de ellos. Cada quien que cargue con su costal de culpas, por favor. Vamos a otra cosa. Tal como lo dijimos hace días, Guillermo asume Miguel Barbosa como gobernador de Puebla. Por cierto, fue nuestro gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez. Y bueno, Barbosa promete gestión tolerante, austera y honrada. Esto tras haber ganado las elecciones extraordinarias del 2 de junio, el morenista Miguel Barbosa Huerta rinde protesta como gobernador de Puebla del Congreso del Estado para el periodo 2019-2024. Específicamente fue del jueves 1 de agosto de 2019 al 13 de diciembre del 2024. Así es que, bueno, pues se prevé una interesantes actos de gobierno. Esto fue luego de más de 7 meses del accidente aéreo en el que murieron la gobernadora de Puebla, Martel Caloroso, y su esposo, senador Rafael Moreno Valle. Pues así están las cosas, Guillermo, y eso es sumamente importante. Y vámonos con más información. Sí, adelante. Bueno, pues aquí Hablemos Reporteros nos sumamos a la protesta por el cobarde asesinato, el atentado a nuestros compañeros periodistas. El monitor de Parral cierra su audición en papel tras ataque. La madrugada del miércoles 31 de julio, un grupo de personas lanzaron bombas molotov contra las instalaciones del diario Monitor de Parral, en el municipio de Chihuahua. La Fiscalía del Estado señala que el ataque provocó daños en distintas áreas del edificio. Ante la agresión, el Monitor de Parral anunció que su edición impresa dejará de publicarse a partir de hoy y que dejará de publicarse en espera de encontrar mejores condiciones para el trabajo periodístico. En cuanto a su contenido digital, el medio también anunció cambios, pues dijo que no publicará ninguna noticia de carácter policíaco. Tampoco nos veremos involucrados en ningún aspecto que represente un sesgo político, informó el diario en un posicionamiento tras el ataque de que fueron víctimas. En espera de que nuestros lectores sigan acompañándonos de manera acostumbrada, reiteramos nuestro compromiso con la pasión periodística que desde hace 58 años nos acompaña de manera interrumpida, finalizó. El fiscal de Chihuahua ante ello, César Peniche Espejer, lamentó el ataque y dijo que se han designado un grupo multidisciplinario para que efectúe las labores y haga lo necesario a fin de llegar hasta el fondo del asunto. Bueno, no podía decir otra cosa, finalmente. No, pero sí es altamente lamentable. Pero digo, yo insisto, el periodista no es más que el mensajero de la información que está generándose. Y bueno, pues merced a este tipo de cosas y casos, en Tlaxcala pues hay una importante un manifiesto por parte de la lo leo textualmente, dice: a la opinión pública presente, hashtag yo sí soy periodista. La Confederación de Periodistas de Tlaxcala se solidariza con los compañeros del Monitor de Parral por el atentado que sufrieron las instalaciones del municipio del Parral, Chihuahua, durante la madrugada de ese miércoles. Dicho acto de intimidación afecta a toda la comunidad periodística de México,
Asimismo, entendemos la situación que atraviesa esta empresa y la decisión que ha tomado de suspender su edición impresa, aunque lamentamos su determinación de evitar la publicación de información policíaca, pues ella refleja que el temor que se buscó infundir en la línea editorial ha surtido efecto ante un Estado fallido en la protección de la libertad de expresión y en la aplicación de justicia, lo cual ha alentado a quienes usan la violencia como método para frenar la labor seria de informar a una sociedad. Lamentablemente México vive tiempos de oscurantismo en materia de libre ejercicio periodístico, pues tenemos un presidente de la República que condena el trabajo de algunas empresas de este sector por publicar trabajos que critican su gobierno y no ofrecen aplausos o halagos, lo cual abre la convocatoria a todos los sectores del país, incluyendo grupos criminales, a atacar abiertamente a medios de comunicación y sus trabajadores, pues son sabedores de que el Estado no garantizará la protección y mucho menos la justicia. Por lo anterior, hacemos un enérgico llamado al presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, y a Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, a destinar los recursos necesarios para garantizar la seguridad de la empresa periodística El Monitor del Parral, así como de sus trabajadores, para que puedan seguir cumpliendo abiertamente con su labor de informar todos los acontecimientos que sean noticiosos, pues se deben activar todos los mecanismos de protección a periodistas para resguardar sus instalaciones y empleados, ya que es necesario que este gobierno demuestre que no tolerará ataques a la libertad de expresión ni de prensa cuando buscan intimidar y cortar el libre ejercicio periodístico, puesto que ello atenta contra todas las empresas y comunicadores que nos dedicamos a la labor informativa de manera profesional. Hashtag no están solos, hashtag tocan uno y nos tocan a todos, hashtag la libertad de expresión sin miedo, colectivo hashtag yo sí soy periodista, colectivo hashtag yo sí soy periodista. Y bueno, pues yo quiero decirles simplemente que también con esto están coartando el derecho al libre acceso a la información. Qué grave que se estén ocurriendo este tipo de cosas. Y bueno, pues vamos a una información más amable, Guillermo. No, pues ni tan amable, porque es una... ¿Cuál? Es la de las escoltas. Bueno, yo decía amable porque a partir del próximo 3 de agosto inicia la nueva marcación telefónica de México. Ya van a ser solamente 10 dígitos. 10 dígitos. Así que ya ni se tome usted la molestia. Esto va a ser sumamente interesante. 10 dígitos para toda la República. Quitando el 01, 044 y 045. Punto. Esto ocurrió en Nayarit, en un restaurante. Escoltas del gobernador de Nayarit abaten a 2 presuntos delincuentes. Personal de seguridad de la familia del gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría, abatió a 2 presuntos delincuentes que entraron accionando armas de fuego a un restaurante donde se encontraba la esposa del mandatario, María Luisa Aguirre, con sus hijos. De acuerdo con el gobierno de Nayarit, los hechos ocurrieron en el restaurante Carl's Jr. dentro de la Plaza Galerías de Zapopan, Jalisco, cuando los presuntos delincuentes entraron para abrir fuego contra uno de los comensales que no tenía relación alguna con la familia del gobernador de Nayarit. En medio de la confusión, expuso el gobierno de Nayarit en su comunicado, los escoltas se enfrentaron a los agresores y abatieron a 2 de los presuntos agresores. Fíjate que extraoficialmente ya se supo que iban contra un integrante del cártel Nueva Generación de Jalisco, sí, que supuestamente se encontraba purgando una condena por 27 años y andaba libre, y él lo iban a ejecutar, pero pues no contaban, la suerte no estuvo de su lado porque estaban ahí personas custodiando la seguridad de la primera dama de Nayarit, pues defendieron lo suyo, hicieron su chamba y sí estuvieron trágicas las fotos, ¿no? Porque uno de los atacantes muy jovencito, me impresionó. Se ve que son como de 18, 20 años. Sí, por ahí sí, son muy jóvenes. Bueno, algunos jóvenes también son muy tragaños, sí, tengan un poquito más, ¿no? Bueno, fíjate que al menos 9 estaciones del metro y una del Metrobús en la Ciudad de México amanecieron el 30 de julio con la visita sorpresa de la Guardia Nacional. Tanto las autoridades del metro como de la Secretaría de la Seguridad Ciudadana de la capital dijeron que se trató de una orden directa de la jefatura del gobierno. Y bueno, pues ya ustedes estarán enterados que serán operativos de inspección a bolsos, mochilas, y obviamente van a quitar a estos famosos cadeneros. Es una supervisión muy interesante que busca batir el índice de delitos tanto en el Metrobús como en el metro. Bueno, y ya la última vez detienen a padre y hermano de un joven que murió tras asaltar un puesto de carnitas. 2 hombres identificados como David René N. y Edwin David N. de 45 y 24 años respectivamente fueron detenidos en Ecatepec por
por cometer robos con violencia a peatones y en transporte público. Los hombres detenidos son el padre y el hermano de un menor identificado como Eddie N. de 16 años, quien falleció tras cometer un asalto en un puesto de comidas de carnitas en Ecatepec, y a quien su padre lloró su muerte el pasado 18 de julio. En redes sociales difundieron videos del velorio del menor, en donde amigos y familiares dispararon al aire armas de alto calibre y lanzaron amenazas por la muerte del joven, es decir, juraron vengarse. Tras los hechos ocurridos, vecinos y víctimas de sus delitos realizaron denuncias ante el Ministerio Público, por lo que tras un cateo en su domicilio ubicado en la colonia Granja Valles de Guadalupe, junto con otras personas recabadas, los hombres fueron detenidos por cometer robo con violencia a peatones y en transporte público, por lo que en los próximos días serán trasladados al penal de Chiconautla. La historia de Eddie. Se presume que el hijo, junto con otros jóvenes, el día que fue baleado, asaltaron a varias personas en un puesto de comida, de carnitas, y a los dueños del negocio ubicado en el cabellón de la avenida R1, esquina con Circunvalación, en la colonia Jardines Santa Clara, el pasado 18 de julio. Los jóvenes iban en 2 motocicletas, pero en su ida, Eddie fue el último en subir. En una de ellas, al tratar de escapar, fue cuando una patrulla del Estado de México los interceptó y respondieron al ataque de los presuntos delincuentes. Los acompañantes abandonaron a Eddie herido y una de las motos. Y entonces aquí llegaron los familiares y fueron detectados también como delincuentes. Qué venganza tan curiosa, ¿no? Finalmente, pues dicen por ahí que el que a hierro mata. Y bueno, pues ahí está la muestra de que no solamente el joven muerto, el Eddie, trabajaba de asaltante, sino también su papá y su hermano. Y bueno, pues así están las cosas. Ya nos vamos, Guillermo, despídete, por favor. Pues agradecerles su atención y nos vemos por aquí el próximo lunes con más material y más nota policíaca, que está dando muy buenos resultados en Tlaxcala. Por cierto, déjeme decirle que ya lunes ingresan a clases los alumnos en los diversos niveles escolares. Tomen sus precauciones. Nos vemos, gracias por haber estado viernes 2 de agosto del 2019. Nos saludamos el lunes. Gracias a todos, buena tarde.